En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Estrenamos año 2025 y lo hacemos con un programa en el que vamos a analizar el calendario electoral que este nuevo año trae a la región América Latina. Para ello me acompañan tres invitados en este estudio que ya les presento. Emmanuelle Sinardé, directora del Centro de Estudios Ecuatorianos en la Universidad Nanterre. Bienvenida. Gracias por la invitación. Pascal Drouot es editorialista especialista en América Latina. Bienvenido, Pascal. Muchas gracias. Y María José Zorrilla, analista de política internacional. Bienvenida. Gracias, Carlos. Año electoral 2025, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Un país que ha atravesado una grave crisis de seguridad como Ecuador es el primero que acudirá a las urnas en la primera vuelta el 9 de febrero, abriendo el calendario electoral de la región en 2025. Por las urnas pasará también otro país como Bolivia, subido en su caso con una batalla política interna dentro de la izquierda oficialista entre el expresidente Morales y el actual dirigente Luis Arce. Los chilenos elegirán nuevo presidente también a finales de año, tras el mandato de Gabriel Boric, elegido en 2021, recuerden, después del estallido social. En noviembre también habrá elecciones generales en Honduras, donde la actual presidenta, Xiomara Castro, fue electa en 2021 en medio, recuerden, de una grave crisis de corrupción y narcotráfico que derivó en la extradición a Estados Unidos de su antecesor, Juan Orlando Hernández. Y a todo esto hay que sumarle las legislativas en Argentina de octubre, que será una especie de referéndum sobre la gestión del actual presidente del ultraliberal Javier Milei. Esto es un resumen a grandes brochazos, pero ahora vamos a utilizar, digamos, el pincel fino en cada uno de estos procesos para ver lo que está en juego con nuestros invitados. Antes de ello, repasemos lo que dice la prensa. El Deber de Bolivia. Opositores trazan una ruta a la unidad de cara a las elecciones. El Mercurio de Ecuador dice que los otros candidatos ven desigualdades en la contienda electoral frente al presidente Noboa. Y la página de la BBC, por su parte, habla en este artículo de lo que tienen de los puntos en común los distintos procesos electorales que va a vivir la región en 2025, y si les parece, vamos a empezar por ahí. 2025 no es el superaño electoral planetario del 24, pero en la región hay citas muy importantes con las urnas, con un punto en común: todas ellas van a juzgar a gobiernos elegidos para sortear crisis enormes. Les pregunto, Emmanuelle, ¿los electores van a valorar las gestiones de estas crisis? Efectivamente, las urnas se van a presentar como un mecanismo de validación o de evaluación de la gestión llevada a cabo. Y en el caso del Ecuador está el tema de la seguridad y de la lucha contra la criminalidad, pero ha surgido también otro tema estos últimos meses como central, es la cuestión del desempleo en un contexto de aguda crisis económica, con la terrible crisis energética que atravesó el país estos últimos meses, con apagones de casi 12 horas. 5 países, Pascal, que van a evaluar crisis de distinta naturaleza en las urnas. Es naturaleza distinta, pero seguridad en Ecuador, estallido social en Chile, la inflación en Argentina, la guerra fratricida en Bolivia, la crisis de corrupción que vivió Honduras. El punto común de estos procesos es que se va a evaluar cómo se han ido gestionando estas crisis. Pues definitivamente el tema es cuáles son los resultados. ¿Mm? Hoy en día la gente de verdad está buscando resultados, que se viese los efectos de la política sobre la cual los dirigentes están elegidos. Eso lo vimos en El Salvador, lo vimos en Argentina, y esa es la temática, porque creo realmente que hoy en día cambiamos de época. Hoy en día, más ahora con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, va a haber consecuencias, porque ya se definió un punto de fractura, un punto de división. Están del lado del occidente global o del sur global. Están apoyando a China, que entró, por ejemplo, con el puerto de Shanghái en Perú, el más grande de las Américas, que va a modificar las rutas comerciales de América Latina, o están con nosotros. Hay que tomar parte en alguna forma, es lo que va entiendo. a tener consecuencias. María José. Claro, yo de verdad concuerdo con lo que dice Manuel. Creo que dentro de un sistema democrático, un régimen democrático, las elecciones son un momento clave para justamente hacer esta suerte de momento de reflexión de los desafíos que ha habido durante el año. Y claro, por supuesto, la respuesta institucional que ha habido de parte de los gobiernos. Creo que
además de esto, no solamente hay este punto en común en estos 5 países, sino vamos a ver, vamos a preguntarnos si va a haber un cambio dentro de dentro de los personajes, un cambio dentro de los liderazgos dentro de la región. Me apunto esa idea y también luego recupero esta de Pascal de que la llegada de Donald Trump y ese posicionamiento frente a China, ¿cómo puede ir marcando los diferentes procesos electorales? Luego vamos a volver a eso. Empecemos por Ecuador, Emanuel. Primero en ir a las urnas. ¿Qué balance hacemos? Primera pregunta, del corto mandato del liberal Noboa en cuanto a la crisis de seguridad. El balance da lugar a cierto descontento. La violencia, el nivel de violencia ha bajado con la militarización, la respuesta de la mano dura, eso sí, pero la criminalidad sigue estando muy presente y parasitando toda la economía, incluso el funcionamiento de las instituciones. Y entonces este balance está bastante mitigado. Además, han surgido demandas, hablé de la economía, la crisis energética, y eso se nota en la aprobación a Daniel Noboa en enero pasado, cuando emitió aquel decreto de conflicto interno que lanzó la política de militarización. Tenía una aprobación del 82%, pero recién en octubre bajó en un 46%. La campaña se anuncia como bastante complicada y difícil para el candidato Daniel Noboa. Luego le voy a preguntar si esto repercute en más posibilidades de que el correísmo vuelva al poder o no se traduce en esa ventaja. Bolivia celebrará elecciones en agosto. En este caso, la crisis está centrada en 2 personalidades, la de Arce y la de Morales, dentro del MAS, el movimiento al socialismo. La Fiscalía de Bolivia pide la prisión preventiva de Evo Morales en una causa por presunto abuso. Morales cree que el actual presidente Arce impulsa la maquinaria judicial contra él, es decir, un asunto de lawfare. ¿Cuáles son las razones de esta guerra fratricida por el poder? María José o Pascal, quien quiera. María José. Sí, yo creo que hay como 2 niveles para este análisis. El primero es, hay una lucha por el poder dentro del partido del MAS, eso es evidente entre estos 2 personajes. Y el segundo es la toma de liderazgo dentro del gobierno de Bolivia. Recordemos que Evo Morales representa esta ala más tradicional de la izquierda, mientras que Arce representa una parte más tecnócrata y es también de quienes se ha ido rodeando. Pero también pienso que ha habido, esto no constituye necesariamente una ventaja frente a la oposición, porque la oposición también tiene ciertos desafíos. Como recordemos que no están completamente unidos, no hay una cohesión y que tampoco no hay un personaje o una personificación de la oposición para las siguientes elecciones. Quizá los expresidentes Mesa o Quiroga. Luego vamos a profundizar en qué podría haber en la oposición boliviana. Antes, Pascal, tema Honduras. Porque a Honduras también le tocará las urnas en el mes de noviembre. El actual presidente, Xiomara Castro, fue electa en 2021 en medio de una crisis de corrupción y narcotráfico que derivó en la extradición a Estados Unidos de Juan Orlando Hernández. Oficialismo y oposición eligen candidatos en procesos de primarias en marzo. Es decir, todavía no tenemos el cartel electoral, pero imaginamos que son unas elecciones donde hay muchos factores. Está la llegada al poder de Donald Trump, está el narco, está la corrupción. ¿Qué factores va a haber en este proceso? Pues creo definitivamente que el tema de la seguridad, las temáticas de migración, es decir, social, van a ser céntricos. Xiomara Castro intentó hacerlo. Pero estamos en una región clave hoy en día en América Latina, clave en el ámbito de la relación con los Estados Unidos. Honduras, además, es un país estratégico con una base militar norteamericano, satocano. Es decir, que tiene una posición fuerte con temática del narcotráfico muy fuerte, que tuvieron consecuencias a nivel político, nos recordamos de lo que pasó con el expresidente. Es decir, pues que la situación en una región fragmentada, Centroamérica, a pesar del hecho de que Honduras participa del SICA, participa del sistema de integración centroamericano, pero con desafíos que obligatoriamente tienen consecuencia regional y hoy en día Centroamérica quiere seguridad.
Chile irá a finales de año también a las urnas para buscar a quién va a tomar el relevo de Gabriel Boric, elegido en 2021 después del estallido social chileno. La Constitución le impide ser reelecto y podría haber un duelo de dos mujeres muy conocidas de la política chilena y sobre todo entre ellas que ya se enfrentaron por la presidencia en 2013, la conservadora Evelyn Matei y la expresidenta socialista Michelle Bachelet. No está confirmado, pero se habla mucho de estas dos mujeres. Claro, viendo el resto de posibilidades y de candidatos que hay, al final vemos que son dos opciones moderadas comparado con el resto de lo que están eligiendo en muchos países del mundo. Al final, dos personas muy conocidas, con mucha tradición en la política chilena. ¿Cómo lo ven? Me parece, en el caso de Chile, de que a pesar de tener a estas dos figuras, tenemos una fragmentación del paisaje político y el gobierno o el presidente o la presidenta elegida tendrá que negociar, pasar pactos, negociar alianzas con otras formaciones que no son siempre tan moderadas. Y pienso en particular en las derechas. María José, ¿qué le parece? Me parece bastante curioso cuando estuve haciendo la investigación para lo que estamos comentando, para el análisis, que, claro, ambas representan diferentes tendencias ideológicas, pero históricamente las dos vienen de familias militares durante el golpe de Estado de Pinochet. Y que se conocen muy bien. Y que se conocen muy bien, que vivían una enfrente de la otra, sus padres eran amigos. Muy buena relación entre ellas. Claro, y entonces, y al final, a este momento de su vida, ahora son oposición, entonces debe ser una dinámica bastante interesante y bastante conflictual. Sí, y dos mujeres. Yo creo que sobre todo que eso ilustra el fracaso de Boric. Recordémonos de las condiciones de su elección, de la esperanza. Él dijo el cambio, un cambio drástico. Un desencanto en una esperanza que hubo. Totalmente, pero un cambio constitucional, un cambio de práctica política. Lo que trajo, lo que significaba la elección de Gabriel Boric, una ruptura total, drástica, histórica. Veamos ya para el cuarto año la situación. Es un fracaso. Total. Así que ilustran ese fracaso. Creo que tienen que inventar un nuevo esquema de esperanza. Ya creo que los temas que llevan a la época 70-80 ya no son los temas. Veamos la elección que hubo, porque Chile acaba de tener elecciones. Las elecciones municipales. Veamos, por ejemplo, la elección del nuevo alcalde de Santiago de Chile, Mario Delbord, que ha sido totalmente contundente frente a la alcaldesa saliente que surgía de las fuerzas de izquierda y comunista. Es decir, que ya hay también desilusión con esa idea de un cambio drástico, histórico, etcétera. Y, por supuesto, también resultados, que haya resultados económicos frente a un país, Argentina, que es el país vecino de Chile y a donde, pues, ahí hay una línea muy definida por Milei. Vamos a coger ese hilo a vuelta de pausa, la de Argentina, porque también los argentinos van a ir a las urnas en 2025. Hacemos pausa y volvemos a seguir. RFI, la selección del mes. Achaqué et Wizkid. La journée, je reste calme, mais quand je rentre chez moi, Arma Jackson. je ferme ma clé à double tour et tous les jours, je danse comme dans Who's Bad. Je danse comme dans Who's Bad. Dr Yaro. C'est bon. Chérie, moi j'ai un minimum 100, mériter le repos, minimum 100. Fais acheter un vito, minimum 6. Millions sur le déco, minimum 100. Joey Duet-Feely. Dans Crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique. Chérie, nous sous ça, RFI. Seguimos en primera plana esta semana hablando de los procesos electorales que se abren en América Latina en 2025. Lo hacemos con 3 invitados en este estudio. Emmanuel Sinardé, directora del Centro de Estudios Ecuatorianos en la Universidad Paris-Nanterre, con el editorialista Pascal Drouot y con la analista de política internacional María José Zorrilla. Antes de irnos a la pausa hemos hablado de procesos electorales en Ecuador, en Chile, en Bolivia y en Honduras. Me he olvidado ahora, en Honduras. Nos queda uno más. Argentina, que también los argentinos van a las urnas porque celebra elecciones legislativas para renovar la mitad de la Cámara de los Diputados y 1/3 del Senado.
¿Esta cita, les pregunto, puede convertirse en un referéndum de medio mandato sobre la eficacia de la receta de Milei, esa motosierra que ha controlado la inflación, que celebran varios estamentos económicos, pero a la vez que también puede aumentar considerablemente las bolsas de pobreza del país? Sí, Manuel. efectivamente, podemos considerar como un plebiscito o no estas elecciones a la gestión de Milei, que prometió una serie de medidas y las está llevando a cabo. Sí. Y a pesar de las críticas que pueda haber, al menos se aprecia en él la capacidad de realizar lo anunciado. Sí, prometió un electroshock, el electroshock está ahí, las consecuencias también. Y supongo que los argentinos van a evaluarlo ahora en las legislativas. Pascal. Sí, este año lo anuncio como un año ya de renacer económico. La palabra electroshock me parece muy buena, porque sí hubo un antes y hay un después. Sí, eso y está en claro. eso definitivamente sí, pero Milei se lo logró en poco tiempo, apareció como una figura de mayor importancia en América Latina, tanto como Nayib Bukele definitivamente, con una nueva historia, una nueva forma además de llevar a cabo una política, y ahí también, como digo, el enlace tan particular con Donald Trump, personal, con Elon Musk. No olvidemos que Javier Milei vio a Elon Musk varias veces esos últimos meses, pues eso también va a contar. Así que, como dijo Emmanuel, va a ser un plebiscito. Lo que sé es que son elecciones esenciales para Argentina, porque sí, esta vez Javier Milei puede tener la oportunidad de tener una mayoría en el Parlamento, lo que le va a facilitar el resto de su mandato. María José. Solo para retomar lo del electroshock, me parece importante remarcar que obviamente va a afectar a los más desfavorecidos. Sí. Y yo pensaría, claro, el primer análisis que podría hacer es que estas personas no van a estar de acuerdo o no van a estar a favor de votar por el partido de Milei. Pero luego vamos a ver ahora que en el informe Latinobarómetro que incluso después del electroshock, lo cual obviamente incluye una inflación, un alza de precios de la canasta básica, estos electores todavía van a seguir confiando en Milei. Sí, luego lo vamos a comentar todo eso también. Es verdad que hay procesos de 2024 que han derivado en 2025. Está, por ejemplo, el caso de Venezuela, de la que no nos olvidamos. Es como capítulo aparte, ¿no? No queremos abrir ese melón porque nos llevaría a hablar todo el tiempo de este programa. A Venezuela le dedicaremos un programa muy pronto. Y luego también, bueno, Estados Unidos, ¿no? Que también deriva en la toma de posesión dentro de unos días del propio Donald Trump. Volvemos a los procesos de 2025. Ecuador. Emmanuel, la desaparición forzada y posterior muerte de 4 niños es un caso que ha marcado muchísimo en las últimas semanas. Los cuerpos fueron incinerados y por la que hay 16 militares que están siendo investigados. ¿Cómo está viviendo el país todo este capítulo? Este hecho provocó una gran emoción, una indignación, pero no pone en tela de juicio la demanda para más seguridad y no pone en tela de juicio tampoco la militarización, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para luchar contra la criminalidad. Sí, recordémonos de los términos de la última campaña en agosto 2023, la violencia integrada que atraviesa Ecuador. Eso me parece fundamental. Nadiel Noboa cumple con lo que puede en un contexto que es inextricable. De hecho, les quería preguntar, el modelo Bukele, que arrasó en las urnas el año pasado, ¿hasta qué punto puede ejercer influencia, ya no solo en países de América Central, sino también esta vez en esta cita electoral en Ecuador? Creo que este caso de desapariciones forzadas sí representa un desafío adicional para los actuales candidatos, que son 16. O sea, es la capacidad de llevar a cabo una, por decirlo así, mano dura, pero compatible con el respeto a los derechos humanos. Y entonces esto genera una dificultad más.
unos candidatos se sitúan claramente del lado de una militarización extrema, estilo Bukele. Pienso en el grupo Suma, que anunció en su programa la voluntad incluso de crear un muro entre Ecuador y Colombia para luchar contra la circulación de la delincuencia y del narcotráfico, pero otros intentan pensar esta estrategia desde una perspectiva mucho más compatible con también la demanda que existe entre parte del electorado y que es más democracia, más transparencia. Antes lo ha evocado María José y quiero profundizar en ello. La encuesta Latino Barómetro de 2024 divulgada hace unos días indicó que una mayoría de 52% de los latinoamericanos apoya la democracia, 4 puntos más que el año anterior. La subida creo que es la más acentuada de este índice en 14 años. Claro, le pregunto, María José, esto es un buen síntoma de crecimiento, pero también es inquietante si nos preguntamos qué piensa el otro 48% de los latinos. Claro, por supuesto. Depende de cómo lo veamos. Sí. Y me pareció interesante dentro de este informe, hay un término, es democracia resiliente. Entonces, claro, esto nos recuerda de que durante muchos años en América Latina hubo este péndulo entre regímenes democráticos y regímenes autoritarios, y ahora, al menos durante 20, 30 años, estamos viviendo durante la primavera democrática. Entonces, creo que es una buena señal, es un buen síntoma. El informe también concluyó que en los países en la región aumenta la satisfacción con la democracia respecto a 2023, salvo en 2 casos, que es por los que los voy a preguntar. Honduras y Bolivia con importantes retrocesos. De hecho, Bolivia aparece como el país más crítico respecto a la democracia en 2024. Hay una crítica en la percepción de que algo les está fallando a los hondureños, a los bolivianos, y que hay que darle una respuesta. Parece que les están fallando sus democracias, por lo que dice el Latino Barómetro, con datos muy contundentes. Yo estoy bastante sorprendido porque ¿qué pasará entonces en Haití, en Venezuela? Claro. ¿Qué pasará en Nicaragua? ¿Dónde están en esas cifras? Sí. Yo lo que veo y que tengo la chance, oportunidad de viajar por toda América Latina, veo hoy en día una gente preocupada por su situación, su seguridad. Y ahí sí quieren resultados porque hoy en día está percibido la seguridad como la precondición al restablecimiento democrático. Cuando uno no puede salir, cuando uno está asesinado, cuando en elecciones, pienso en Ecuador, fue asesinado Fernando Villavicencio, no lo olvidemos, sabemos en cuáles condiciones, fue asesinado el Procurador General de Paraguay en su luna de miel en Colombia. Hay presiones contra periodistas, contra los jueces, militares, policías que están matados cada semana en América Latina. Eso es lo que vive la gente y que ya no quiere más. Y creo que la tendencia hoy en día, justamente, y la tendencia de 2025 va a ser esta. Queremos vivir en condiciones que después nos permiten consumir mejor, pensar en el modo interés general democrático, pero hoy en día la urgencia prácticamente global en un continente totalmente diverso, definitivamente es esta, es que vivamos en ese esquema. La gran pregunta psicológico. respecto a ello es si esa seguridad tiene que llegar a fuerza de autoritarismo y sin respetar las libertades, o si puede haber una vía en la que se respeten las libertades y se proponga esa seguridad. Es la dicotomía. Precisamente estamos hablando de una dicotomía oposición, democracia y algo antidemocrático. Creo que lo que está en juego también con el ideal de democracia a veces es una democracia vigilada o con límites. Hay parte de la población que podría tolerar una democracia limitada con tal de que efectivamente estén satisfechas sus demandas económicas y en seguridad. Y entonces no hay una democracia, creo, sino un modelo que se está reformulando para permitir fenómenos dentro de un marco legal, dentro de un marco democrático, pero fenómenos que son, desde una perspectiva exterior, fenómenos casi autoritarios. Y lo vemos en el Ecuador con pugnas, polémicas. Hemos ido de país a país, pero también estamos hablando, como ven, de América Latina, de tendencias en general, que era también un poco el objetivo del programa, ir caso por caso, pero también hablar de tendencias generales. Entonces, yo les preguntaría cómo ven ustedes la fortaleza de la democracia en la región en tiempos de populismo mundial.
María José. Sé que las lecturas son múltiples, ¿eh? A lo mejor no hay una lectura simple, a lo mejor no hay una... Pero bueno, quizás tengamos elementos. A mí me parece que esta forma de entender la democracia es peligrosa. No, y creo que abre una pregunta, ¿no? Que es la que estamos conversando. Es que solamente por tener elecciones para elegir a nuestros candidatos Eso significa que eso es democracia. No significa la democracia quizás compartir valores como la igualdad, la libertad, estos valores que tenemos en Francia. Bueno, y a veces incluso elegimos candidatos y alguno es asesinado. Entonces, claro, nos preguntamos por la democracia cuando hay candidatos asesinados. Sí, lo que dice María Josefa es importante porque Bashar al-Assad también fue elegido. En Siria, es decir, hay el aspecto solamente automático, mecánico o un debate con... Sí, y Putin también tiene elecciones, sí. Sí. Es decir, el hecho de celebrar elecciones en sí misma, no, hay múltiples factores para evaluar, hay contrapoderes, hay que ver la libertad de prensa, hay que ver cómo funciona el sistema judicial, hay múltiples factores para evaluar una democracia y por supuesto no pueden ser solo las urnas. Y haría un resumen rápido solamente entre la legitimidad, el uso legítimo, la legitimidad, la representación de un dirigente o el aspecto legal, la lucha entre legitimidad y legalidad. Y en eso no es lo mismo. Hoy en día la institucionalización del régimen autoritario en Nicaragua puede ser legal, pero ¿será legítimo? Cuando en 2019 hubo tantos muertos de los estudiantes en manifestaciones, no creo. Y eso es el debate en América Latina hoy en día. ¿De dónde sale la legitimidad? Y efectivamente la cuestión de los resultados de las reformas llevadas a cabo es una cuestión central. Y hay una tolerancia incluso a ciertos procesos poco democráticos con tal de que... Nos quedamos hoy porque me quedo ya sin tiempo para más. Ha sido un placer, María José, Manuel, Pascal. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias.